esta sería la cuarta clase de la unidad 1. Bien, cuarta clase de la unidad 1. Voy a poner acá para que quede claro. ¿Qué es lo que ya venimos viendo? Venimos viendo proposiciones, conectivos, valores de verdad, equivalencias lógicas, bien, equivalencias lógicas, y esto lo anoto en especial, equivalencias lógicas e implicaciones lógicas. Yo necesito que esto ustedes lo tengan a mano hoy. Las equivalencias lógicas estaban en una tabla, eran 17 equivalencias lógicas, las que consideramos, digamos, importantes, las básicas, bien. El símbolo usado cuando se tienen dos expresiones equivalentes es este, o también este, bien, 3 rayitas, como si fuera una igualdad con 3 rayitas. Bien, esto significaba que cuando las expresiones eran equivalentes, significaba que tenían el mismo valor de verdad, ambas verdaderas o ambas falsas, y que al confeccionar la tabla de verdad del conectivo bicondicional, el resultado de la tabla de verdad era una tautología. Bien, nosotros en esa tabla hemos puesto 17 equivalencias básicas, pero por supuesto que no son las únicas. Bien, luego vimos cómo podemos demostrar otras equivalencias usando esas, las básicas, cuál fórmula, digamos. Bueno, después vimos implicación lógica. Y el símbolo usado era ahora solamente la flecha en un sentido, y leíamos A implica lógicamente a B, o B se deduce de A, B se infiere de A. Y la idea de esto es que simplemente cuando A sea verdadero, B también, nada más. Bien, conociendo que A es verdadero, puedo deducir que B también es verdadero. Relacionado a este concepto, bien, relacionado a este concepto, está el concepto de razonamiento, porque todo razonamiento era una implicación. Y cuando el razonamiento es válido, lo que se tenía, esto lo vimos en la clase pasada, lo que se tenía es que entre las premisas, que podía ser 1, 2, n premisas, y la conclusión tenía que haber una implicación lógica. Bien, esta es la definición de razonamiento válido. Entre premisas y conclusión tiene que haber una implicación lógica. En otras palabras, estaríamos diciendo que Q, la conclusión, es algo que es algo cuya verdad se deduce a partir de suponer que las premisas son verdaderas. Bien, eso era un razonamiento válido. Y habíamos visto, bien, habíamos visto razonamientos válidos básicos, que habíamos llamado reglas de inferencia. ¿Qué son las reglas de inferencia? Razonamientos válidos, pero elementales. Reglas de inferencia. Básicos. Esto lo hemos probado por tabla de verdad, el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético, disyuntivo, eran 7 también dados en una tablita, que quisiera que lo tengan a mano, ahora y cuando ustedes hagan práctica. Bien, esas reglas me van a permitir hacer demostraciones, digamos, hacer demostraciones de la validez de otro razonamiento. Bien, uno ya los toma como una regla, digamos, ya lo aplica. Ya aceptamos que esto vale y entonces usamos estos conceptos para demostrar otros razonamientos. Bien, pero resulta que cuando vamos a ver de qué modo usamos
las reglas de inferencia, las implicaciones lógicas, las equivalencias lógicas, para demostrar la validez de un razonamiento, bien, acá un poco lo que dice acá es mucho más resumido que todo lo que les expliqué acá yo, ¿no? Bien. La cuestión es que para hacer demostraciones de razonamiento, de que un razonamiento es válido, vamos a tener dos tipos de demostraciones. Dos tipos de demostraciones. Una que se encaran aplicando un método directo y otra aplicando métodos indirectos. Dentro de los indirectos hay dos. ¿Bien? Bueno, vamos por el método directo. Recuerden que lo que tenemos que probar es un razonamiento. P sub 1 y P sub 2 y P sub n, entonces Q. Implica lógicamente, esto es lo que hay que probar. El método directo lo que te dice simplemente es que sigas el sentido de la flecha. Se parte de las premisas y se llega a la conclusión. O sea, repito acá, partimos de suponer que las premisas son verdaderas y aplicando, obviamente, las propiedades que conocemos, ¿me entienden? Puede ser un paso, dos pasos, tres pasos, llegamos a la conclusión. Ese sería el método directo. Partimos de las premisas y llegamos a la conclusión. Bien, casi siempre, ¿ah? Todos, no solamente los que son muy expertos, sino los principiantes, lo primero que hacen cuando tienen que hacer una demostración es ver si pueden aplicar el método directo. Bien, ahora, hay situaciones a donde no se puede seguir el método directo. Bien, por tal vez la naturaleza de la demostración. Por ejemplo, si uno quiere demostrar que algo es infinito, como le va a pasar, por ejemplo, cuando tengamos que probar que los números primos son infinitos, pues es algo que no se puede probar de manera directa. ¿Cómo pruebo que algo es infinito si justamente no lo puedo mostrar? Porque es infinito. Entonces, ¿qué es lo que se hace? O se aplica otro método. Los métodos indirectos tienen una particularidad. Niegan aquello que yo quiero probar. Supongo lo contrario. Bien, supongo lo contrario. Pero dentro de esa estrategia habría dos posibilidades. Dentro de esa estrategia hay dos posibilidades. Una es aplicando, digamos, una que se llama método por la contrarrecíproca, que es basándonos en una equivalencia que vimos en la tabla, no me acuerdo si es la equivalencia 14, que decía, a ver, lo recuerdo acá, la equivalencia esa decía que toda condicional era equivalente a otra condicional, que se construía como invirtiendo antecedente y consecuente y negando. ¿Bien? Esto es una equivalencia muy usada. Esta se llamaba ley de la contrarrecíproca. Entonces, si viene a ser, a ver, ¿y cuándo usamos esto? Si quiero hacer una demostración y probar esto es complicado, pues puede ser que sea más fácil armar su contrarrecíproca y probar la contrarrecíproca, porque con tal sabemos que son equivalentes. Entonces, esa es la idea. Entonces, ¿cómo quedaría acá en el caso de razonamiento? Quedaría así. Yo tenía que probar esto, ¿verdad? Esto. Entonces, armemos la contrarrecíproca. No Q, entonces no P sub 1 y P sub 2 y P sub n. ¿Bien? Esa es la contrarrecíproca de esta implicación lógica. Que aplicando De Morgan, si quieren,
ya aplicando De Morgan acá, ¿cómo me quedaría? Me quedaría no P sub 1 o no P sub 2 o no P sub n. Esto aplicando De Morgan. O sea que el método de la contra recíproca les plantea este otro camino. Neguemos la conclusión y si es que eso nos lleva a ver que una de las premisas no es cierta P1, o no es cierto P sub 2, o no es cierta cualquiera de ellas, entonces estaré probando que vale esta implicación lógica. Bien, estaré probando la contrarrecíproca y al probar la contrarrecíproca estaré probando la implicación, digamos, que me interesa. Bien, bueno, espérenme un segundito. Bien. El otro método, que llegado el caso uno dice, bueno, a ver, ¿qué me conviene? Bien, es, este sería el más usado. De los métodos indirectos, este que le voy a dar ahora es el más usado. También negar la conclusión a la que quiero llegar, pero no llegar a la negación de las premisas, sino suponer que todas las premisas sí se cumplieron. Bien, entonces armo esto. Supongo que las premisas son ciertas, pero no la conclusión. Y claro, cuando el razonamiento es válido, esto no puede suceder, porque si las premisas son verdaderas, la conclusión también. Suponer que va a ser cierto que se cumplan las premisas y no la conclusión sería un absurdo. Bien, esto me tiene que llevar a una contradicción. Este se llama método por contradicción, o también se le llama método por el absurdo. Bien, entonces, fíjese, en los dos métodos, ¿qué tenemos en común? Que negamos la conclusión. Niego a lo que tengo que llegar. Bien, pero bueno, el resto es distinto. En el método de la contrarrecíproca, niego la conclusión nada más y a partir de ahí pruebo que una de las premisas no se dio. O supongo que las premisas son ciertas, niego la conclusión y como el razonamiento es válido, la coexistencia de estas dos cosas me debe llevar a una falsedad, a una contradicción. Bien, entonces, por ejemplo, en el caso de pensar que hay algo que es, digamos, si yo quiero probar que algo es infinito, entonces no Q sería suponer lo contrario, es finito, y mientras se están dando todas esas condiciones, todas las condiciones, digamos, del contexto, y supongo que es finito, si eso me lleva a una contradicción, significa que esto que pensamos, o sea, cuando uno llega acá, uno dice, ¿de dónde viene este absurdo, esta contradicción? Esta contradicción vino de haber supuesto que no se cumplía Q, ¿me entienden? ¿De dónde vino esto? De haber supuesto que no se cumplía Q, por lo tanto, se concluye Q si se cumple. Bien, supongamos en el caso que les digo, que uno quiere probar que algo es infinito, supone que es finito y llegamos a un absurdo y uno dice, llegamos a un absurdo, ¿y esto qué significa? Que eso que supuse que era finito no es cierto. Entonces, lo que es cierto es que es infinito. ¿Bien? Bueno, pero a ver, les dejo la tranquilidad siguiente. El primer método que uno siempre trata de probar, de aplicar, es el método directo. Él es el método directo. Y nosotros en discreta vamos a tener todos los ejercicios método directo. Bien, todos los ejercicios van a ser método directo. Pero ustedes cuando en las otras materias, y también en matemática discreta, ¿no?
hagamos demostraciones, ustedes piensan, más allá del tema, vean la estructura lógica de la demostración. Piensen, la profesora está aplicando un método directo o indirecto. Se van a dar cuenta que es indirecto cuando vean que niega aquello que quiere probar. Y entonces, ahí se tienen que ubicar. ¿Será por la contrarrecíproca o por contradicción? Bien. Entonces, porque si no, si eso no se tiene claro, cuesta mucho entender las demostraciones. Si en un examen final después los profesores te toman demostraciones, ¿ya? No queremos que estén rezando que no les toque demostración. Tienen que entender la demostración, todo tiene un porqué. Bien, y esta es la forma en que se hacen demostraciones. Bien, bueno, entonces hagamos esta actividad que dice utilizar la regla de inferencia y o las leyes lógicas. Puedo usar cualquier cosa. Puedo usar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque las leyes lógicas valen en los dos sentidos. Y las reglas de inferencia valen en un sentido. Puedo usar, por supuesto, siempre que vaya en este camino, puedo usar cualquiera de las dos cosas. ¿No? Por eso es que ahí se aclara. Pueden usar una o la otra o las dos. Tengo que determinar la validez de los siguientes razonamientos. O sea, me estarían diciendo que nuestra conclusión tiene que ser finalmente decir, ¿esto es válido o no es válido? ¿Ah? Tengo que determinar si es válido o no es válido. Bueno, acá he copiado el primer apartado. Bien. Bueno, entonces, vamos a aplicar método directo. Método directo. ¿Qué es lo que propone? Partir de las premisas y llegar a la conclusión. ¿Qué es lo que vamos a hacer aparte? Van a adoptar este formato para expresarse. Es un formato sencillo y claro, por sobre todo. Vamos a hacer dos columnas. Una de pasos que vamos a dar y otra de la justificación o de las razones de cada paso. Bien, entonces, por ejemplo, y vamos a enumerar. Entonces, vamos a decir, renglón 1. ¿De dónde partimos? Estamos en el método directo. Partimos de las premisas. P, entonces Q, se cumple, porque es una premisa. 2. P, entonces no Q, se cumple, porque es una premisa. Y ahora viene la tarea de dar pasos para llegar a esto. Tenemos que llegar a no P. Bien, siempre miro a qué tengo que llegar, por supuesto. Profe, disculpe, esa línea que está debajo de P, o sea, de la segunda premisa, Sí. ¿es algo significativo? Bueno, cuando expliqué lo de razonamiento, Sí. hoy no lo hice recordar, pero en la clase anterior, yo había dicho que los razonamientos era muy Ajá. usual ponerlos como si fuera una suma en columna, así, enumero las premisas y aquí hago una línea como de una Sí. suma Ah, separadora ya, del ya. resultado. Y entonces acá pongo, por lo tanto, estos 3 puntos se lee, por lo tanto, la Ah, conclusión. Así bien. es un formato posible y es el más agradable, por sobre todo cuando hay Bien, muchas premisas. bien, Bien, bien. eso está Sí, me acuerdo. en la clase anterior. Sí, sí, me Bien. acuerdo. Así que es una línea como de resultado, pero no es subrayado ni nada de eso. Bueno, y entonces ahora, como le decía, tengo que mirar siempre a lo que tengo que llegar, y lo que veo acá es que no hay condicional, no hay más que una negación. Llego a no P. O sea que me tengo que desprender de la condicional. No habría un único paso. Lo que yo le voy a hacer acá no es el único modo. Ustedes podrían aplicar otras leyes. Yo lo que me estoy acordando ahora es que si también tengo dos condicionales, estaba la regla de inferencia del silogismo hipotético que decía que si P implicaba Q y Q implicaba AR, entonces P va a implicar AR, silogismo
hipotético, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que tener esto para poderlo aplicar? Que el consecuente de una condicional sea igual al antecedente de la otra. Bueno, acá yo tengo dos condicionales, pero no hay esa unión, digamos, entre las dos condicionales, que el consecuente de uno sea el antecedente de la otra. Pero lo puedo hacer algo antes para lograrlo. Y es, por ejemplo, que a una de estas dos, por ejemplo, a la primera le aplico la ley de la contrarrecíproca, la que recién les he hecho recordar. P entonces Q es equivalente a no Q, entonces no P. Digo acá, en el renglón 1 aplico la ley de la contrarrecíproca. Por eso le decía que lo tengan a mano. Bien. Bueno, y ahora sí ya tienen ahí para aplicar el silogismo hipotético. Tienen que la condicional 2, del renglón 2, tiene como consecuente a no Q, y la 3 tiene como antecedente a no Q. Entonces, aplicando esto, ¿verdad? Entre P y R, acá decíamos, entre la primera antecedente y el segundo consecuente, también hay una condicional. ¿Cómo sería, en este caso, si aquí aplico esto? ¿Qué les quedaría? Quedaría P, entonces, ¿no P? Muy bien, perfecto. Y entonces aquí digo, en el renglón 2 y 3, aplico silogismo hipotético. ¿Bien? Perfecto. Bueno, y siempre miro a qué tengo que llegar y por supuesto todavía no llegué. Bueno, no llegué, pero fíjense acá ya en la expresión 4 hay algo que me da la pista de que es bueno, porque no aparece ya Q. Y en la conclusión a la que tengo que llegar, también es una expresión donde no hay Q. Bueno, veo que está bueno esto. Bueno, pero ¿cómo hago para llegar de acá a acá? Eliminemos la condicional, porque esto no tiene condicional, ¿verdad? ¿Cómo se eliminaba la condicional? Hay una equivalencia que creo que es la 13, que decía que toda condicional era equivalente a una disyunción entre el antecedente negado y el consecuente. Ley 13, fíjense en la tabla. Esto me permite sacar la condicional y poner disyunción y negación. ¿Bien? Negación del antecedente y el consecuente sin negar. Entonces, aplicando esto, ¿verdad? La ley de la condicional acá, ¿qué me quedaría? ¿Qué me quedaría si aquí aplico esto? No P. ¿No P solamente por ahora? No. No P, negación del antecedente, o es una disyunción. ¿O qué? O Q, o P, perdón. No, o no P, es el consecuente sin negar. El consecuente tal cual. No P. Bien, entonces acá digo, en el renglón 4 apliqué la ley de la condicional. Bien, bueno, y fíjense acá, miren a qué tengo que llegar. Falta una ley, sola ley más. ¿Qué ley me permite decir que no P o no P es no P? ¿Cómo se llama esta ley? La ley de idempotencia, la ley Muy bien. 6. Renglón 5, ley de idempotencia. Idempotencia, no P. Y ya está. Bien, he llegado a eso que quiero probar. He llegado a la conclusión. Por lo tanto, el razonamiento, bien, ¿es o no válido? Es válido. Es válido, bien, porque partí de las premisas y se pudo llegar a la conclusión. O sea, supongo que las premisas se han cumplido y siempre que las premisas se cumplen, como cada uno de los renglones que luego agregué también valen por leyes, entonces se llega a que la conclusión también vale. Bien. El razonamiento es válido. Bueno, veamos acá.
Bien. Veamos esto. Entonces, también método directo, pasos, razones de esos pasos. 1, fíjese, los primeros renglones son copiar las premisas. Así que allí hay 0 trabajo. Premisa, bien. Premisa, premisa. Bien, ahora viene la tarea. Y entonces miro veo las 3 premisas. No es obligatorio siempre trabajar con la primera. No es obligatorio. Bien, pueden trabajar con cualquiera. Bueno, resulta que tienen condicionales y acá esto es fuerte. La 3 es fuerte. La 3 me dice que P es verdadero. Estoy suponiendo que P es verdadero. Y entonces, cuando ustedes tienen condicionales y tienen aparte el dato que el antecedente de ese condicional se cumplió, entonces, ¿qué ley pueden aplicar? Tienen una condicional y acá tengo el antecedente. Y luego tengo otro dato, que el antecedente se cumplió. Por lo tanto, ¿quién se cumple? El consecuente. El consecuente. Esto va para acá. Bien. El consecuente se cumple. Si llueve, se moja en la calle. Bien, está lloviendo. Por lo tanto, la calle está mojada. Ese se llamaba modus ponens. Modus ponens, que lo habíamos, en la tabla estaba escrito con P y Q, así. Si P implica Q y sucedió P, entonces sucede Q. Modus ponens. Bien. Bueno, y entonces acá tienen la oportunidad de aplicarla 2 veces, con el renglón 1 y con el renglón 2. Entonces, por ejemplo, aplicando al renglón 1 y 3 el modus ponens, ¿qué se deduce? P te lleva a Q o R, y sucedió P, entonces, ¿qué ponemos acá? ¿Qué ponemos ahí? Q o R. Q. Q o R, bien, modus ponens. Pero también puedo aplicar al renglón 2, lo mismo, 2 y 3. Y seguramente están pensando, ¿puedo usar un renglón más de una vez? Por supuesto. Bueno, entonces, aplicando el modus ponens al renglón 2 y 3, ¿qué deducen? No Q. No Q. Bien, perfecto, ya está. Bueno, y miren el renglón 4 y 5, miren la estructura. Tienen una disyunción. Y uno de los términos, en este caso Q, luego me dice que no se cumplió. El renglón 5 me dice que no se cumplió Q. ¿Qué ley? Me habla de cuando tienen una disyunción y saben que hay otro término, que hay uno de los términos que no es cierto. ¿Cómo se llama esa ley? Decía algo así. Si tienen una disyunción y uno de los términos no es cierto, entonces, ¿quién debe ser cierto? El otro término. Bien, que yo, en este caso sería, en el caso nuestro, sería R. Bien. Bien, entonces digo acá, renglón 4 y 5, silogismo disyuntivo. Este era el silogismo disyuntivo. Bien, llegué a esta conclusión y tenía que haber llegado a no eres, supuestamente, pero no se puede llegar a no eres, porque se llega justamente lo contrario. Entonces, ¿qué se concluye? Que no es válido. Muy bien. No se dice inválido, ¿ah? Simplemente se dice no es válido. No van a ver en ningún libro decir inválido. Bien. Bueno, en la práctica, ahí también les hago un par más de ejercicios. Después cuando vean el video lo van a descubrir. Y luego en la consulta me van a poder consultar por todos los ejercicios que a ustedes les ha quedado por hacer.
Bien. Bueno, vamos a la segunda y última parte de esta unidad. Recuerden que nuestra unidad se llamaba lógica de proposicional y lógica de predicado. A ver, la palabra predicado ustedes la conocen de la primaria, ¿verdad? De cuando la maestra de lengua nos decía que separemos, que analicemos oraciones y decíamos, bueno, separaba en sujeto y predicado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, acá el concepto es algo parecido, no es idéntico, ¿no? No es idéntico. Pero antes que leamos esto, bien, yo quiero que partamos por un ejemplo. Si yo digo, X es número par. Esta es una afirmación, ¿verdad? ¿Es una Sí. afirmación? Sí, claro. O sea que parece proposición, pero yo puedo saber el valor de verdad de eso. Depende de quién sea X. Claro, y como no lo sé, entonces no es proposición. Pero si supiera quién es X, si yo ahora digo, si X es 4 y reemplazo ahí por 4, ya se convierte en proposición. Verdadero. Claro. Y si pongo un 3, es proposición. No. Falsa. ¿Cómo que Claro. no? No, claro, Es, es falso. pero falsa. Bien, es, pero falsa. Bien, o sea que estas frases son especiales. No son proposiciones, pero tienen una variable que hace que cuando yo a la variable le dé valores, ella se convierte en proposición. ¿Qué valores? Bueno, algo para el cual esto tenga sentido. Sí, en este caso serían números. Acá no voy a poner vaca, digamos, o Juan, o sea, no voy a poner otra cosa que no sea un número. Bien, bueno, a todo esto le llamamos predicado. Miren, dice, es toda frase afirmativa que no es una proposición, pero que contiene una o más variables, que cuando se reemplazan por valores de un universo dado, se convierte en proposición. Bien, entonces ahí le habla de valores de un universo, o sea, los valores que voy a reemplazar acá tienen que ser cosas para las cuales tenga sentido, no que necesariamente sea verdadero, sino que tenga sentido. Entonces yo acá no voy a poner Juan, Juan es número par, porque Juan es una persona, no es un número. Bien, entonces, a todo predicado estaría asociado a un universo que sería un conjunto de donde yo voy a sacar los valores para reemplazar. También puede haber predicado en dos variables, también puedo, y tres o más, digamos, ¿no? También puedo poner, imaginar esto, por ejemplo, X es mayor que Y, por ejemplo, ¿ve? Y ahí tengo un predicado en dos variables. Si a X yo le doy el valor 5 y ahí el valor 3, esto sería verdadero. Y si X fuera 3 e Y fuera 5, sería falso. Bien, bueno, introduzcamos la notación. ¿Cómo vamos a denotar a esto? Vieron que siempre utilizamos símbolos porque después, cuando tenemos que definir cosas, hay que definirlas simbólicamente, para hablar ya en general, porque este es un caso particular. A los predicados, también llamado función proposicional, porque claro, esto depende de X. El valor de verdad de esto es función de X. Bueno, se los representa también con la letra P, Q, R, lo que sea, pero nada más que como una función se pone entre paréntesis quiénes son las variables. Entonces, esto sería P de XY, una función en dos variables. Entonces, por ejemplo, P, voy a decir así, P de 4 es verdadero, P de 3 es falso.
P de 5,3 es verdadero, si quieren le llamemos Q porque sería otro predicado. Bien, le llamemos Q. Q de 5,3 es verdadero, mientras que Q de 3,5 es falso. Bien, eso es un predicado. Les cuento que en segundo año ustedes van a ver en sintaxis y semántica de los lenguajes, un lenguaje de programación que se llama Prolog, y esto significa programación lógica, que se basa en declarar predicados. Y se usa mucho para las bases de datos. Supongamos que ustedes tengan una base de datos de personas y ustedes quieran filtrar todas las personas, no sé, mayores de 60 años. Y entonces definen P de X es mayor de 60 y le preguntan a la base de datos que les dé todos los valores de X para los cuales esto es verdadero. Bien, entonces eso lo van a ver en segundo año. Bueno, vamos a esto. Pero dar valores a X no es el único modo, a las variables, ¿no? A X ahí, no es el único modo de convertir un predicado en proposición. Miren, esas son preguntas de exámenes, ¿no? ¿Un predicado es proposición? Y mucha gente dice sí, ¿no? Y no, la respuesta es no. ¿Quieren aclarar? Sí, aclaren. Se convierte en proposición cuando le doy valores a la variable. Ahí sí, se convierte en proposición. Bien, le estaba diciendo que no es el único modo de convertir un predicado en proposición, dándole valores a la variable. El otro modo es cuantificando, diciendo la frecuencia con la que estos predicados son verdaderos. Bien, y habría dos tipos de frecuencia. Nosotros acá estamos con la lógica clásica y hay dos tipos de frecuencia. Cuando un predicado se cumple para todos, para todo X, se cumple P de X, o sea, estoy diciendo P de X es siempre verdadera, o para algún X se cumple P de X. Bien, entonces estoy indicando así mínimamente como si quiero decirlo en números, esto sería una frecuencia del 100%, ¿verdad? Todos, y esto menor del 100%. Algunos, puede ser uno, puede ser varios, pero no el 100%. Bien, bueno, estas palabritas se llaman cuantificadores. Cuantificadores. ¿Mm? Y cuando uno a un predicado le antepone un cuantificador, en el acto eso se convierte en proposición. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Supongamos que P de X sea X es mayor de 15 años. Y en mi universo de discurso, mi universo o dominio, sea la comisión, ustedes, comisión 1K8. Estoy hablando de ustedes. Y entonces yo diría acá, todos los alumnos de la 1K8 son mayores de 15 años. Bien, fíjense, acá tengo un predicado, ser mayor de 15 años. O sea, un predicado en una variable es una propiedad que cumple la variable. En este caso estoy hablando de ser mayor de 15 años. Bien, ¿es cierto que todos los alumnos de la 1K8 son mayores de 15 años? Pregunto, ¿hay alguien menor de 15? ¿De 15 o menos? Creería que no, ¿verdad? ¿Ven? Yo ya de esto puedo decir verdadero o falso.
¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Entonces, cuando yo antepongo la palabra todo, y por supuesto referido al universo en el cual está definido ese predicado, ya automáticamente de eso puedo decir verdadero o falso, igual que si digo existe, a ver, sería acá en singular, existe o algún, bien, hay varias maneras, ¿no?, de decir lo mismo. Algún alumno de la 1K8, en este caso sería, es mayor, bien, en singular, es mayor de 15 años. ¿Algún alumno de la 1K8 es mayor de 15 años? También es verdadero, ¿verdad? Sí, También es verdadero. Bueno, y si digo acá, en realidad es todo, ¿verdad? Y si digo acá 20 años, y en vez de 15, 20, ahí ya tendría que investigar, ¿verdad? A lo mejor la mayoría tiene 18, 19. Yo tengo 17. ¿Pero hay profe. alguien de 20? ¿Hay alguien de 20? Puede que Sí. sea verdadero, ¿no? Puede que sea verdadero. Y si yo pongo acá 60 años, 60, No. ¿ustedes qué creen? ¿Esto va a ser qué? Tendría que investigar de Falso. todos modos, pero digamos, Porque es falso. seguramente es falso, ¿verdad? Seguramente es falso. O sea que yo tengo que investigar en todo ese grupo si hay o no alguien que cumple esta condición. Si no lo hay, falso. Bien, bueno, vamos a expresarnos simbólicamente. Acá le digo, ya, esta era la definición de cuantificador, es una palabra o símbolo que indica la frecuencia con la que un predicado se cumple en un determinado conjunto. ¿Por qué símbolo? Para todo x, p de x, para todo x, p de x, se utiliza esto, que es como una A al revés. Para todo x, p de x. Bien. Está el cuantificador, la variable y el predicado. Esto solito no tiene sentido. Igual que no tiene sentido que me pongan esto. Ahí estarían diciendo para todo predicado. Esto no tiene sentido. Para todo valor de la variable se cumple, la variable cumple esta propiedad. Bien. Y para algún o alguno o existe, ¿ah? Hay varios modos. Existe X tal que P de X, es una E al revés. Existe X tal que P de X. Bien, ustedes, acá como estoy trabajando en general, no pongo nada acá en el medio, pero si esto ya fuera una expresión que se pueda confundir con esta X, ahí pongan una comita. Puede ser una comita, o también van a ver en algún profesor que pone una barra, que se lee tal que. Existe X tal que cumple P de X. ¿Bien? A mí me gusta por ahí más la comita. Bien. Bueno, y por supuesto, esto puede ser verdadero o falso. Entonces, esto puede ser verdadero o falso. Verdadero va a ser cuando yo investigue a todos los individuos de ese universo y vea que cumplen P de X. Bien. Y falso va a ser si yo veo que todos los individuos, que hay algún individuo que no lo cumple. O sea, por ejemplo, si yo digo, todos los alumnos de la 1K8 tienen, qué sé yo, remera negra, bueno, si es verdadero significa que yo les pregunté a todos, ¿tenés remera negra? Tenés, y todos me tendrían que haber dicho sí, 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 sí. ¿En qué caso va a ser falso? Cuando uno diga que no. Cuando digan no. Cuando uno me diga que no, ya está listo, punto. Ni le pregunto al resto. Si uno me dice que no, ya está. La cosa, la investigación está terminada. Viene a ser, ya de esta frase digo categóricamente es falso. No todos tienen remera negra. Bien.
Bueno, igual que el existe X, P de X, también puede ser verdadero o falso. Supongamos que yo diga, existe alguien en la comisión 1K8 que estudia o que juega ajedrez. Existe alguien en la comisión 1K8 que juega ajedrez. El P de X sería X juega ajedrez, ¿verdad? Es lo que hace el X, juega ajedrez. Existe un individuo que juega ajedrez. ¿Verdadero sería cuando qué? Cuando todos dicen sí. No todos, No, Cuando uno diga que sí. cuando uno diga que sí. Con que una sola persona me diga sí, juego, ya está. Existe una persona que juega ajedrez, es verdadero. ¿Y cuándo sería falso? Cuando uno solo diga que no. no, cuando todos dicen que no. Cuando todos dicen que no. O sea, yo afirmo, alguien juega ajedrez, ¿no? Y entonces voy y le pregunto a Emilio, ¿Emilio jugás ajedrez? No me dice. Janet, ¿jugás ajedrez? No me dice. Lucía Rojas, ¿jugás ajedrez? No me dice. Cristian, ¿jugás ajedrez? Me dice no. ¿Ven? Entonces, cuando yo haya terminado de preguntarle a todos si juegan ajedrez y todos me han dicho que no, ahí el existe sería falso. Bueno, de estos 4 casos, los más complicados de probar son el para todo verdadero y el existe falso. ¿Por qué? Porque claro, en los 2 casos yo tengo que ver a todos los individuos, no me basta con ver a uno, tengo que ver a todos los individuos. En este caso, ver que todos cumplen una propiedad y en este caso ver qué cosa. Que nadie cumple la propiedad. Bien, en los otros 2 casos me basta con un caso, digamos. ¿Mm? Bien, para pensarlo. Bueno, y por último, practiquemos esto. Y en la otra clase ya terminaríamos esta unidad. Dice, dar el valor de verdad de las siguientes expresiones considerando que el dominio es el conjunto de los números reales. Bueno, fíjense, voy a leer los 2 apartados, porque son muy parecidos. Nada más que en el primer apartado me dice considerar que el dominio son los números reales y en el otro apartado me dice considerar que el dominio son los números naturales. ¿Bien? Y los predicados son los mismos. Bueno, vamos por el primer ejemplo. Para todo X, X es mayor que 0. Bien, acá la comita es totalmente atinada. Porque supongamos que yo no ponga coma. No vaya a ser cosa que alguien piense que aquí hay un producto y ponga X al cuadrado. No, mal. No. El para todo va seguido de una variable. Acá estamos diciendo todos los valores de ese universo cumplen esta condición. En este caso sería, si lo decimos en palabras, el universo son los números reales. Esto sería, todos los números reales son mayores que 0. Bien, eso es lo que está diciendo. Anoten, todos los números reales son mayores que 0. Bien, me dice dar el valor de verdad. ¿Es cierto que esto es verdadero? ¿Todos los reales son mayores que 0? Es falso. No, falso. Esto es falso, vamos a poner así. Esto es falso. Pues justifiquemos. Pues menos 1 no es mayor que 0. No es mayor que 0. Bien, perfecto. Dice el otro. Existe X tal que 3X menos 5 igual a 0. Ah, una cosita. Yo noto a veces que no identifican esto como un predicado, ni esto. Sí, son predicados, son afirmaciones matemáticas. El verbo está en el símbolo. X es mayor que 0. Acá dice 3 veces X menos 5 es igual a 0. En el símbolo igual, en el símbolo mayor está el verbo. ¿Ah? Este es P de X. Este es P de X. ¿Estamos?
Nada más, que son expresiones matemáticas que por supuesto se escriben simbólicamente. Bueno, leamos esto en palabras, no olvidar, estoy en el universo de los reales. ¿Mm? Universo, los números reales. Bien, bueno, esto sería, ¿cómo se leería? Existe un número real que satisface esta ecuación. O sea, que multiplicado por 3, restado a 5 es 0. Verdadero. Bien, verdadero, ya lo Verdadero. pongo, pues 5 tercios cumple. 5 tercios cumple, Sí. cumple la igualdad, satisface el P de X, digamos. Profe, le hago una pregunta antes de seguir. Cuando nosotros demostramos arriba, podemos poner cualquier número negativo, digamos, ¿verdad? Claro, obvio. Bien, Basta bien. con dar un ejemplo que no cumpla. Bien. ¿Ah? Generalmente se llama esto contraejemplo. Un contraejemplo es algo, es un ejemplo que niega que algo se ha cumplido. ¿Mm? Bueno, quiero que hagan una captura de pantalla si quieren estar con la computadora, porque quiero que noten, comparen cuál es la diferencia si ahora cambio el universo de discurso. Si ahora cambio el universo de discurso. Entonces, la primera era falsa, la segunda era verdadera. Bueno, ahora lo repensemos esto, pero en los números naturales, que recordemos, los números naturales son los números que nacieron para contar. Comienzan en el 1. Bien, comienzan en el 1. Los naturales, algunos creen que comienzan en el 0. No, señor. Los naturales comienzan en el 1. El 0 no es natural. Claro. Bien, el 0 El es primero entero. sería verdadero. Neutral. Esto sería, no, neutral, nada que ver. ¿Qué es eso de neutral? A menos que te refieras que es el elemento neutro para la suma. Claro, eso. Ah, bien, bien. No es natural, es un número creado después de los números naturales, cuando se sintió, digamos, cuando la humanidad obviamente necesitaba un símbolo que represente la nada, el 0, y después se crearon los números negativos, vendrían a ser los enteros negativos. Bueno, verdadero, y acá, bueno, ¿y cómo justifico esto? Los para todos verdaderos son difíciles, Y también podemos poner 1 mayor a 0. pero con un solo No, porque ejemplo. todos los números naturales son mayores que Ah, 0. Bien, Del claro, 1 claro, a claro. infinito. bueno, y entonces eso es por definición de n. Los naturales comienzan en 1. ¿Me entendés? Ah, bien. Bien, bien. No basta con dar un ejemplo. Esta es la Ah, definición de los números naturales. Comienzan en 1 y como son los números que surgieron para contar, el siguiente es el 2, que es 1 más 1, y el 3 es 2 más 1. Así es como se crearon los números naturales. Para yo conseguir un número más, sumo 1, sumo 1, sumo 1, sumo 1. Nunca voy para atrás, voy para adelante de 1 en 1. Bien. Bueno, antes era falso, ¿verdad? Ahora esto es verdadero. Bueno, y leamos esto. Existe un número natural que satisface esta igualdad. Y ahora es falso, ¿Por qué es falso? ¿Y cómo lo justificamos? Ay. porque la única solución es 5 tercios y no pertenece a lo Bien, natural. perfecto. La única solución es 5 tercios y no es número natural. Natural. Bien, ¿y por qué me decís única solución? ¿Por qué afirma esto, única solución? Que 5 porque tercios es única solución. Porque es la única X que se puede reemplazar que cumple la igualdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué es eso? Porque despejas X, porque X tiene un valor. Y sí, pero hay algo más importante que le va a venir bien recordar por álgebra. Esta es una ecuación lineal. Las ecuaciones polinómicas siempre tienen raíces, la cantidad que indica el grado. Una ecuación de primer grado tiene una sola raíz, que es 5 tercios. De ahí viene el único. Esta es una ecuación lineal. Tiene una sola raíz y es 5 tercios. Si esto fuera cuadrático, tendría 2 raíces. Si fuera cúbico, 3 raíces. Y así. ¿Estamos? Ahí hay un conceptito más. Bueno, yo les Sí. decía de que los para todo verdadero y los existe falsos son los más trabajosos de probar,
Bien, uno recurre a propiedades, a definiciones para argumentar que esto es así. Bien, porque no puede dar un ejemplo. Bien, perfecto. Bueno, Sí. ya les paso ahora mismo el video de la grabación de la práctica. Yo les diría